comprende. ¿Ustedes dónde quedamos? Terminamos el segundo tema, historia clínica. Bueno, quedamos en la parte de las escaleras. No, esto avanzamos ya, ¿no? ¿Quedamos ahí? Bien, entonces continuamos con el tema de la historia clínica. Empezamos a hacer qué cosa, los reflejos osteoendinosos. Y hablamos que cuando hacemos el examen neurológico nos interesa saber mucho, hacer el examen de muchos reflejos, como ser el bicipital, tricipital, estilo radial, patelar, el aquiliano, pero en general para la historia clínica, en este caso, ¿no es cierto?, nos interesa el Babinski, que, ¿no es cierto?, nos indica si es que está presente una lesión de la vía piramidal. Lesión de la vía piramidal, los sucedáneos de Babinski y el Hoffman en general ya se nos dije que estimulando el pulgar del paciente, ¿no?, hacemos que si mueve el índice es porque tiene lesión piramidal, lesión de la vía piramidal, proceso inflamatorio de la vía piramidal. El clonus es en la muñeca, empezamos a mover la mano, quedamos en bastante flexión permanente y si nosotros hacemos, normalmente no mueve, pero si nosotros hacemos esto y el paciente empieza a mover, es porque tiene lesión de la vía piramidal.
Lo mismo se hace en la rótula para buscar el clonus. Pues fíjense ustedes que todas esas cosas nos ayudan a entender de qué es lo que puede tener nuestro paciente y buscamos el reflejo plantar y el reflejo palmar. Cuando hablamos de esto, ya se lo dije, que es normal en los pacientes pediátricos, en los pacientes neonatales. ¿Por qué? Por inmadurez cerebral. Pero en una persona adulta no tiene por qué haber. Y si es que está presente, es porque el paciente tiene lesión o involución o liberación frontal. Y eso se ve mucho más frecuentemente en qué pacientes. En pacientes que tienen deterioro cognitivo progresivo, en pacientes que tienen demencia y en pacientes que tienen bastantes años, ¿no es cierto? 80, 85, 90 años. No en todos, pero en algunos sí está presente. Y finalmente buscamos la sensibilidad. ¿Y la sensibilidad? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Fundamentalmente la sensibilidad superficial, tocar la piel, el tacto. Entonces vemos y comparamos izquierda, derecha, los miembros superiores, miembros inferiores, en mi tórax izquierdo, en mi tórax derecho, en mi abdomen izquierdo derecho, buscando alguna alteración en mi cuerpo en la parte de la sensibilidad. Porque cuando hay alteración de la parte afección en un hemisferio, no solamente hay alteración de la vía motora, también hay afección de la vía sensitiva. Entonces tenemos que ver eso, o a veces buscar un nivel sensitivo. Otra de las cosas que nos interesa ver en esto es lo que se llama la asterognosia, la topognosia, la kinestesia, la térmica, nivel sensitivo y la esteatoestesia. Esto nos indica qué cosas, que cuando nosotros pedimos al paciente que cierre los ojos, le pedimos que nos indique qué parte del cuerpo estamos tocando, ¿no es cierto? La topognosia, la asterognosia, le damos un objeto y que nos diga qué es de qué se trata. Es un llavero, es un celular, etc. Y la kinestesia, lo que es la parte del brazo, el hombro, y se va tocando. Entonces todo esto nos indica la parte de la sensibilidad. Esto se lo voy a dejar para que investiguen, ¿no es cierto? Y el nivel sensitivo fundamentalmente es para ver lesión de la médula cuando existe trauma lacrimedular. Muchas veces pacientes que tienen accidentes en vía pública y tienen una lesión a nivel cervical. El paciente queda cuadriparético o cuadripléjico. Entonces, desde la lesión para abajo el paciente no siente. O a veces tiene un trauma dorsal. Entonces, el paciente con accidente va y empieza a mover los brazos, todo eso, pero no mueve los pies. Y tampoco siente. Entonces tiene una sección medular. Entonces buscamos el nivel sensitivo. Entonces fíjense que todo esto está relacionado a la parte de la sensibilidad. O buscamos sección medular o del hemicuerpo por lesión de la vía sensitiva. Entonces llegamos a los pares craneales. Cuando hablamos de pares craneales, ya hablamos en la anterior clase de cómo se examina. Vamos a volver a repetir y eso, pues hay otra clase sobre lo mismo. Entonces fíjense que siempre todo lo que hacemos y todo lo que buscamos siempre va rondando sobre los pares craneales, la vía motora y la vía sensitiva. El primer par craneal es el olfatorio, ¿no es cierto? ¿Cómo examinamos? Dijimos, acercando un aroma que no sea irritante para la mucosa, una narina a la vez, y vemos si el paciente siente los olores o no siente. Si siente, es normal, y si no siente o si siente menos, será una
hiposmia, ¿no es cierto? Hiposmia. Y se siente mucho de más, se llama hiperosmia. Ahora, cuando el paciente siente totalmente olores desagradables, o la literatura dice olores nauseabundos, se llama cacosmia, ¿no es cierto? Cacosmia. Y si el paciente siente olores que el resto no lo siente, se llama parosmia. ¿Y qué serán las alucinaciones olfatorias? Sí, pero ¿en qué pacientes? Embarazada. ¿Cómo? Embarazada. No. Las embarazadas tienen otras cosas. Las alucinaciones olfatorias en general a veces es un prodromo en los pacientes que a veces tienen convulsiones. Entonces es otra alteración, pero digamos no es lesión del tracto craneal. El segundo es el óptico, ¿no es cierto? El óptico va desde la parte de la órbita hasta en la parte occipital. ¿Y cómo examinamos eso? ¿Qué nos interesa ver? Nos interesa ver 4 cosas: la agudeza visual, el campo visual, alteración de los colores y el fondo de... ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de agudeza visual, usamos la tabla de Snell para ver qué cosa. El paciente tiene una miopía, astigmatismo o hipermetropía, que son los más comunes, ¿no es cierto? Entonces, el paciente muchas veces dice: doctor, tengo dolor de cabeza, me duele mi cabeza, pero, ¿no es cierto? Y el médico le da calmantes, no sé, aspirina, le sigue doliendo. Pero nunca le preguntó si tenía problemas de agudeza visual. Por eso siempre cuando él dice: doctor, me duele la cabeza, ¿fue al oftalmólogo? Lo primero que tiene que preguntar. No fui, pero vaya primero, que descarte que no tiene nada. Después vuelve. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de campimetría, el campo visual, ya se nos dije que nosotros vemos siempre de adentro para afuera, ¿no es cierto? Y los que tienen patología en la región celular, a lesión en el quiasma óptico en general, va reduciendo el campo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? El examinador, que es el médico, se para frente al paciente a medio metro, extiende los brazos y pedimos que el paciente nos mire de frente y tiene que ver lo mismo que nosotros. Si no ve, es porque está reducido el campo visual. ¿Qué es lo que hacemos? Pedimos que se realice una campimetría digital. ¿Para qué? Para que nos muestre exactamente los campos ciegos en nuestro paciente. Ya se lo dije, cuando vemos esto, es que estamos pensando en alguna patología de la región cerebral, lesión en el quiasma, y por debajo del quiasma, ¿qué tenemos? A la silla turca, y dentro de la silla turca tenemos a la hipófisis, ¿no es cierto? Eso cuando hablamos de lo que se llama las hemianopsias bitemporales, pero también existen las hemianopsias izquierdas, derechas o las cuadrantopsias. Y cuando hablamos de eso es porque la lesión está mucho más atrás del quiasma. Entonces uno tiene que entender topográficamente dónde puede estar de acuerdo a lo que encontramos. O simplemente el paciente no ve de un ojo. Entonces, ¿qué tendrá?
un ejemplo para razonamiento nada más. El paciente en la bicicleta cae y se golpea el ojo. Y a partir de ahí empieza a perder la vista en unas pocas horas. ¿En qué pensamos? En desprendimiento de retina, muy bien. Pero el paciente no tuvo caída, no tuvo nada y en los días siguientes va perdiendo el ojo y no ve de un lado. ¿En qué pensamos? Porque en el anterior ya vimos que tiene desprendimiento de retina. ¿Y esto otro? Lesión del nervio óptico. Porque ese ojo no ve, pero con el otro sí. Entonces está lesionado el nervio óptico de ese lado. Entonces fíjense ustedes que todo lo que está por delante del quiasma a veces, generalmente afecta siempre al mismo ojo, a la misma órbita o al mismo globo ocular, a la misma visión, pero si está por detrás, ya la situación cambia. No pierde la vista totalmente, sí pierde parcialmente. ¿Por qué? Es un razonamiento simple. ¿Por qué? Porque la vía óptica, las fibras, se cruzan ¿dónde? En el quiasma óptico. La parte interna, la mitad interna cruza para el otro lado y la mitad externa sigue el mismo lado. Entonces todo eso tenemos que entender, porque esto es anatomía básica, para entender el problema del campo visual. Bueno, seguimos. Entonces hacemos el fondo de ojo, ¿para qué? Para descartar que no tenga edema de papila, descartando que el paciente no tenga hipertensión intracraneana, ¿no es cierto? Y alteración de los colores. Cuando hablamos de alteración de los colores, estamos hablando de lo que se llama el daltonismo, ¿no es cierto? El daltonismo, alteración de los colores. ¿Y cómo examinamos? ¿Qué es lo que usamos para decir si este paciente tiene el daltonismo? La tabla de Ishihara o Ishihara, ¿no es cierto? Bueno, seguimos entonces. Tenemos a los oculomotores. Los oculomotores son 3 pares craniales, el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. Se examinan juntos. ¿Y qué es lo que examinamos? Examinamos fundamentalmente esto, la motilidad extrínseca. Y aquí tenemos marcados los músculos, tenemos el recto superior, recto inferior, oblicuo menor, oblicuo mayor, recto interno y recto externo. El patético, ¿qué músculo inerva? ¿Qué músculo? El oblicuo mayor, el sexto, el recto externo, y el resto de los músculos está inervado por el tercer par craneal. Entonces, fíjense ustedes que esas cosas las tenemos que saber para entender la motilidad extrínseca de los globos oculares, ¿no es cierto? Y cuando hay alguna alteración de estos pares craneales, el paciente tendrá lo que se llama ¿un qué? Estrabismo. Estrabismo, ¿no es cierto? El ojo divergente, lo que habitualmente, comúnmente se llama el visco, ¿no es cierto? Un ojo desviado, para adentro o para afuera. Entonces llamaremos estrabismo convergente o estrabismo divergente, ¿no es cierto? Bien, tenemos la motilidad intrínseca. La motilidad intrínseca, ¿qué es lo que realizamos fundamentalmente?
la pupila. Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de la ubicación de la pupila. ¿Qué ubicación tiene? Con relación al globo ocular. Ubicación central. Tamaño. ¿Qué tamaño? Normalmente un promedio de 4 milímetros. Algunos dicen de 2.5 a 5, varios son, pero el promedio es 4. La forma, ¿qué forma tiene? ¿Ah? ¿Qué forma? Circular. El reflejo fotomotor, acercamos la luz y vemos cómo se contrae la pupila y cuando retiramos cómo se dilata. El consensual le ponemos una división, estimulamos un ojo y se contrae el otro lado. El de acumulación, ¿no es cierto? Es cuando hacemos mirar un objeto, lo alejamos y lo acercamos y la pupila se contrae y dilata para enfocar el objeto que estamos haciendo el examen, ¿no es cierto? Entonces, llegamos al quinto par craneal. El quinto par craneal es el trigémino. El trigémino, ya se los dije, es un motor par craneal, motor sensitivo, más sensitivo que motor, y termina en 3 ramas, ¿no es cierto? La rama frontal, el maxilar y el mandibular, y la patología que se presenta en esto es la neuralgia del trigémino por alteración de la sensibilidad. Y el paciente va a tener dolor con el roce del aire, la masticación, al hablar, al tragar, etc. Pero también tenemos que examinar, ¿no es cierto?, la parte motora. Cuando hablamos de la parte motora, examinamos los músculos de la masticación. ¿Y cuáles son? El macetero y el temporal, ¿no es cierto? Esos dos músculos fundamentalmente. Entonces, tenemos, obviamente, también tenemos que hacer el reflejo craneano para hacerlo adicional del facial, y tenemos al séptimo par craneal. El séptimo par craneal es el facial, que va a inervar los músculos de la mímica, de la cara, los faciales, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos interesa ver en esto? El surco nasogeniano. Entonces, observar a nuestro paciente, ver que el surco nasogeniano de ambos lados esté simétrico. Si nosotros vemos que está desviado o está borrado un lado, con seguridad este paciente que estamos examinando tendrá una parálisis facial periférica. ¿No es cierto? Entonces ya con eso nos damos cuenta y por ahí llegamos al diagnóstico. Y tenemos al octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. ¿No es cierto? El vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear examinamos dos cosas: el tema del equilibrio y el tema de la audición. Cuando hablamos del tema del equilibrio, hacemos la maniobra de Ronder. ¿No es cierto? Ronder, el paciente parado con los pies juntos, con las manos al costado, y le pedimos que cierre los ojos, y obviamente todos tenemos un cierto balanceo, pero compensatorio. Pero estos pacientes que tienen alteración no compensan y tienden a caerse. Cuando hay alteración de la audición, entonces usamos el diapasón, ¿no es cierto? Y hacemos la prueba de Rine y de Weber para ver la conducción por el aire y la parte ósea, ¿no es cierto? Eso lo llevaron seguramente en otorrino con más detalle. Y tenemos al noveno par y al décimo. ¿Cuál es el noveno y cuál es el décimo? ¿Ah? ¿El noveno cuál es? El
y el décimo es el vago, ¿no es cierto? El vago. Entonces, estos dos, vamos a avanzar rápidamente, van a inervar las mismas estructuras en la parte superior que es la orofaringe. La diferencia es que el décimo pancraneal inerva, ¿qué otras cosas? Las bucales y además estructuras del tórax y del abdomen, que es lo que no hace el noveno pancraneal. Pero en el examen nos interesa ver qué cosa. El velo del paladar, el reflejo nauseoso, la úvula. Por eso es que se los dije en la primera clase, pero cuando nos enseñaron a decir abra la boca, saque la lengua y diga, y no sabíamos ni por qué, ¿no es cierto? Pero lo hacíamos. Pero ahora ya sabemos de por qué estamos haciendo eso, porque nos interesa saber la simetría del velo del paladar, que la úvula está en la parte central, que tenga el reflejo nauseoso, ¿no es cierto? Y que pueda hablar, ¿no es cierto? Y que se pueda entender. Entonces, fíjense ustedes que con ese examen estamos examinando dos pares craneales. Y tenemos al accesorio o espinal. Es un par craneal puramente motor y examinamos dos cosas que nos interesan: el esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Cómo examinamos? Pedimos al paciente que mueva la cabeza lateralmente o levante los hombros para el músculo trapecio, ¿no es cierto? Bien. Y por último tenemos al hipogloso. El hipogloso, que también es un par craneal puramente motor y va a inervar, la literatura dice, semiología, inerva solo un músculo. ¿Cuál es? ¿Qué músculo? ¿Qué músculo? La lengua. Es lo único. ¿No es cierto? Por eso le decimos, abra la boca, saque la lengua, ¿no es cierto? Lleve para arriba, lleve para abajo, para la izquierda, para la derecha, ¿no es cierto? Estamos examinando al último par craneal. Cuando vemos que la lengua está desviada para un lado, vamos a ver que hay lesión de ese lado del par craneal, una atrofia del músculo, ¿no es cierto? Va a tener alteración en la articulación de la palabra, probablemente una deglución, todo eso. Pero si nosotros vemos fasciculaciones, ya se nos dije, siempre tenemos que pensar y sospechar de que este paciente puede tener la esclerosis lateral amiotrófica. ¿No es cierto? Que si nosotros sospechamos eso, tenemos que buscar otras fasciculaciones y otros músculos del cuerpo, como el hombro, el deltoides. Entonces, todo eso nos ayuda a entender qué cosa, que nuestro paciente tiene alguna patología, en este caso degenerativa del sistema nervioso central, que no tiene cura. Pero llegamos a un diagnóstico. Entonces pediremos los estudios correspondientes para confirmar nuestra sospecha diagnóstica y certificar que sí realmente tiene eso. Entonces fíjense, con solamente examinar los pares craneales, la vía sensitiva, la vía motora, podemos llegar a un diagnóstico de qué es lo que tiene nuestro paciente. Por eso es importante aprender estas cosas. Y lo mismo, este examen lo vamos a hacer lo mismo en traumatología, en ginecología, urología, etc. Se hacen casi las mismas cosas. Lo que pasa es que no les enseñan en detalle de por qué. En cirugía, al paciente le decimos, abra la boca, saca la lengua y diga. En medicina interna, abra la boca, saca la lengua y diga. En todas las especialidades.
siempre lo mismo. Levante el brazo, levante el hombro, para ver la parte muscular, qué sé yo, no sé, el grupo muscular, traumatología, qué sé yo. Sensibilidad, lo mismo, en todas las especialidades se repite casi lo mismo, con alguna diferencia y algún hincapié específico en algo que al médico le interesa en ese momento, pero siempre se repite lo mismo, por eso necesito que aprendan. Y la parte de la coordinación se refiere a lo que es la coordinación, función del cerebelo. Función del cerebelo, y quedamos acá. Seguimos con la próxima clase. Ya se los dije, no quiero que consuman alimentos, ni sólidos ni líquidos. Y tema por avanzado. Pueden decir los jóvenes.